Padre Celestial, Espíritu Divino, nuestro Salvador eterno, suplicamos que nos des tu luz para entender el mensaje que tienes para nosotros. Somos conscientes del momento histórico por el cual estamos pasando. Pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestro entendimiento a tu palabra y podamos aceptar el mensaje que nos dará salvación y vida eterna. Los libros proféticos, a diferencia de los demás libros que encontramos en la Biblia, tienen la particularidad de emplear símbolos. Damos gracias al Eterno que no nos ha dejado en tinieblas con respecto a esto. En este capítulo vamos a entender la profecía de la estatua del sueño de Nabucodonosor, relatados en el libro de Daniel, en el capítulo 2. Y vamos a meditar en el mensaje del tercer ángel, que lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14. Entenderemos la relación que hay en estos dos libros y el solemne mensaje que el Eterno nos dejó para este tiempo. Las Sagradas Escrituras dicen: y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ese también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vertido puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Apocalipsis 14, versículo 9 y 10. Vamos a entender lo que significa en la profecía una bestia. Para eso, vamos a ubicarnos en el libro de Daniel, en el capítulo 7, desde el versículo 15 al 17. A mí, Daniel, se me turbó el espíritu en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me turbaron. Me acerqué a uno de los que estaban allí, y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me dio a conocer la interpretación de las cosas. Estas grandes bestias, que son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. La Escritura nos enseña que en la profecía, cuando se representa una bestia, lo que está representando es un poder. Entonces, teniendo eso claro, lo que las Escrituras nos enseñan, no cabe duda a lo que se refiere con ese término. Ahora, tenemos que entender a qué rey, gobernante o poder se refiere particularmente este texto. Aplicando el método de estudio histórico-profético, vamos a entender a qué reinos representan cada parte de la estatua, para al final centrarnos en el último reino secular que habrá antes de la segunda venida de Cristo. Dios, desde el inicio de los imperios, nos dejó la profecía para entender la secuencia y así estar preparados. El rey Nabucodonosor, por medio de un sueño, le fue revelado el orden de los imperios que existirían hasta el fin de los tiempos. En este sueño, la estatua de aspecto terrible estaba compuesta por diferentes materiales, cada uno de ellos representando un reino. Vamos a estudiar esta profecía para ubicarnos históricamente en el momento actual. En todo el capítulo 2 de Daniel nosotros podemos encontrar el relato de esta profecía. Particularmente vamos a centrarnos en el versículo 38. Donde quiera que habiten los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Esta cabeza de oro representa a Nabucodonosor y el imperio babilónico. Los babilonios eran conocidos por su amor al oro. Nabucodonosor gobernaba desde un trono de oro y quiso edificar Babilonia como una ciudad de oro. Ordenó hacer una estatua que medía 27 metros de altura y que medía 2.7 metros de anchura. Cuando Heródoto visitó Babilonia 70 años después de la muerte de ese rey, dijo que nunca había visto tanto oro como allí. Después de la muerte del rey Nabucodonosor, su hijo Belsasar adquirió el trono. El relato de cómo se perdió el imperio, cómo el reino de Babilonia fue conquistado por los medos y los persas, lo encontramos en el capítulo 5 del libro de Daniel. En aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 72 años. La palabra plata en arameo también significa tributos. Los medopersas se dieron a conocer por su sistematización tributaria. Todos los tributos se pagaban en plata, a diferencia del imperio babilónico, donde los tributos se pagaban en oro. De modo que la plata es símbolo del segundo imperio medo-persa que surgiría y dominaría toda aquella vasta región.
Siguiendo la secuencia de la estatua, el vientre y los muslos de bronce representan a Grecia. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno, un macedonio educado en Grecia, promovió la difusión de la lengua y las culturas griegas en todos los países conquistados por medios pacíficos o violentos. En pocos años, aplastó a los ejércitos persas de Darío III, el último rey persa, y condujo a sus soldados macedonios y griegos victoriosamente a través de Asia Menor, Siria y Palestina a la antigua tierra del Nilo, que cayó fácilmente en sus manos. Luego tomó Mesopotamia y la patria persa, siguiendo hasta llegar al Valle Indo. Después de ese imperio, entonces nosotros nos ubicamos en la estatua, en sus piernas. Estas piernas de hierro representan a Roma imperial. El cuarto reino representa al Imperio Romano. A esta conclusión han llegado todos los estudiosos del tema, ya que revisando la historia, la metáfora resulta clara y de fácil interpretación. Roma ascendió al poder por medio de la guerra y la opresión. Entre otras muchas naciones, sometió al pueblo griego y le esclavizó durante poco más de 100 años, usurpándole todo. El hierro, por consiguiente, significa el estricto régimen de los soldados romanos, quienes conquistaron casi todo el mundo conocido hasta en ese momento. La estatua describe varios rasgos muy característicos del Imperio Romano. Primero, los romanos se distinguieron por su talento rudo y bélico. Roma era una sociedad concebida y preparada ideológicamente para la guerra, la conquista y el disfrute de los beneficios de la colonización. Plagiaba las artes, religión, ciencias y todo cuanto podían de los pueblos que sucumbían a sus tropas, y su fuerza fue temida en buena parte de Asia y Europa durante casi 1000 años. Esto corresponde perfectamente con el temple, frialdad y durabilidad del hierro. De allí que este férreo gobierno fuera considerado invencible durante 10 siglos. Llegamos así al final de la estatua. Ahora nos encontramos con los pies que, aunque son parte de las piernas, por tener a un hierro, tienen una particularidad: están mezclados con barro. Precisamente por eso las escrituras nos describen como el último reino que será fuerte pero frágil a la vez. Vamos a entender a qué reino se refiere. Los pies de hierro y barro cocido representan la Unión Europea. El barro cocido simboliza países débiles, mientras que el hierro evidencia la continuación del Imperio Romano. Estas son naciones fuertes que en algún momento pertenecieron a Roma. En el año 476 d.C., Roma fue atacada por las tribus bárbaras y ese imperio cayó en manos de 10 reyes. Estos fueron los alemanes en Alemania, los francos en Francia, los burgundios en Suiza, los suecos en Portugal, los vándalos en África, los visigodos en España, los sajones en Bretaña, los lombardos, los ostrogodos y los herulos en Italia. La escritura dice: y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y hollará, y despedazará. Los 10 cuernos significan que del reino se levantarán 10 reyes, y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo hostigará, y pensará cambiar los tiempos y la ley. Esto lo encontramos en Daniel, el capítulo 7, en el versículo 23. En Daniel, en el capítulo 2, en el versículo 41 dice: lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, pero habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino es en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Daniel, en el capítulo 2, del versículo 42 al 43. Regresando un poco al texto que leímos de Daniel, capítulo 7, en el versículo 23 en adelante, dice que hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo hostigará, y pensará cambiar los tiempos y la ley.
Ahora la profecía nos dice que se levantará un cuerno pequeño que al salir derribará 3 cuernos. Estos 3 cuernos representan las 3 tribus bárbaras, los erulos, los vándalos y los ostrogodos. Estos se opusieron a las pretensiones del papado y por ello fueron destruidos con la excusa de rehusarse a convertirse al cristianismo. Todo eso lo podemos nosotros corroborar simplemente yendo a la historia. Todos nosotros podemos investigar que todo lo que se está diciendo es real y ha sucedido. La alianza de Justiniano, el entonces emperador de lo que quedaba del Imperio Romano, con el papado, dio origen a un nuevo poder, que era diferente de los otros 9 reinos, era diferente en su naturaleza político-religiosa. Este estilo de poder fue denominado cesaropapista, de manera que el ejército del emperador Justiniano, en cooperación con el Papa, fue venciendo sucesivamente a esos 3 reyes, a los erulos en el año 439 después de Cristo, a los vándalos en el año 533 y 534 después de Cristo, y finalmente a los ostrogodos en el año 538 después de Cristo. El Señor no se equivoca y nos dejó claro que el último reino que había en esta tierra antes de su segunda venida sería Roma papal, incluyendo a toda la Unión Europea. Además de su poder militar, tendría una particularidad: hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo hostigará y pensará cambiar los tiempos y la ley. Esto indica que este poder blasfemaría contra Dios y perseguiría a su pueblo. Todo eso lo cumple el poder político religioso del Vaticano, quien por medio de las cruzadas y la Inquisición persiguió a los cristianos a tal punto que creyó vencerlos, además de cambiar los tiempos y la ley, promulgando así el domingo, antes venerado como día del sol, como el día de adoración a Dios. También cambiando la solemnidad del 4.º mandamiento, que nos manda a adorar a Dios en el sábado. Este también modificó la ley de Dios y se proclamó a sí mismo como, entre comillas, vicario de Cristo, entre comillas, Santo Padre, entre comillas, sucesor de Pedro, entre comillas, pontífice, entre comillas, Papa. Ahora, entendiendo que ese poder blasfemo corresponde al papado, ese mensaje nos deja Dios para este tiempo. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, este también beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vertido puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Ya entendemos nosotros que una bestia representa un poder. Ahora vamos a entender a qué representa la marca. En Éxodo, en el capítulo 31, en el versículo 13, el Señor nos dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Teniendo eso claro, entendemos que la señal de Dios básicamente es la diferencia que hay entre el día de adoración. Esta bestia de la cual se habla en Daniel, que tratará de cambiar los tiempos y la ley, precisamente lo que busca es que nosotros adoremos a Dios en el día equivocado. De esa manera, aceptando el domingo como día de adoración, estaríamos aceptando la autoridad del papado. El Señor tenga misericordia de nosotros. Si ya has escuchado este mensaje hasta el final, es necesario que entiendas que eres responsable de conocer la verdad y no habrá excusas en el día del gran juicio de Dios. El Señor te bendiga y te guarde.